En la obra del existencialismo es un humanismo de Sartre. Hay muchas frases que son muy polémicas, sin embargo, una de las más polémicas, me atrevería a pronunciar, es la de la existencia precede a la esencia. Cuando Sartre se refiere a esto en el libro, nos coloca un ejemplo bastante sencillo. Nos dice que el espíritu de Dios en la cuestión del concepto de hombre es similar al espíritu del artesano en la cuestión del industrial. Es decir, que si se cree que el hombre tiene una sustancia divina otorgada por Dios, se estaría de cierta manera negando la condición indeterminada del hombre. Entonces Sartre parte para explicar esto de un ateísmo bastante racional, bastante coherente, y comienza negando la existencia de Dios, y citando a Sartre dice, bueno, si Dios no existe, entonces tiene que haber al menos un ser en el que la existencia preceda a la esencia. ¿Qué quiere decir esto? Que Sartre está tomando al hombre y conceptuándolo como una realidad inexorablemente abierta, como una realidad indeterminada, como un deber ser, como un proyecto, no como algo que ya esté establecido. Cuando nos explica esto resulta muy interesante, porque entonces, aparte de encontrarnos ante una condición de angustia, y hay que dejar claro que no es simplemente una angustia que nos lleve al quietismo, sino una angustia del hombre que ha conocido la responsabilidad, es inevitable que no se sienta esta angustia tan característica de la corriente existencialista, porque el hombre se encuentra frente a la nada, y entonces cae en sus hombros el peso de la responsabilidad de su existencia, porque se conceptúa como el único artesano de la vida, el único responsable de lo que va a ser. La existencia entonces para Sartre vendría siendo libertad, indeterminismo, elegir constantemente y con nuestros actos hacerlo, porque es algo muy importante en la filosofía de Sartre. Y cuando nos explica con esta frase la existencia humana, nos dice que el hombre comienza existiendo, se define, se encuentra en el mundo y finalmente es un proyecto, llega a adquirir esa esencia a través de sus actos. Entonces, concluyendo, la existencia y la angustia es algo que se encuentra inextricablemente unido en la filosofía de Sartre, porque cuando el hombre se ve sin Dios, sin alguien a quien pueda acudir en los momentos en los que se le quiebra el mundo, creo yo que resulta un vacío existencial bastante grande, porque no se sabe qué hacer con su vida, no sabe qué quiere elegir y cuando elige, porque incluso, y Sartre mismo lo dice, que hasta no elegir es elegir, cuando no elegimos estamos eligiendo incluso, ¿verdad? Entonces, creo yo que el concepto de la existencia resulta bastante interesante, debatible también, y la negación de Dios, ¿verdad? Colocando al hombre como una especie de semidioso, de artesano de su propia existencia o vida. Buenas tardes a todos, mi nombre es Plutarco de León, para quienes no me conocen. Y siguiendo sobre el texto de Sartre, vamos a hablar sobre uno de los fundamentos más grandes que él va a tener dentro de su existencialismo, y es la libertad. Y es quizá la libertad, la columna vertebral que él va a tener dentro de su filosofía. Va a iniciar diciendo que el hombre es aquello que hace de lo que hicieron de él. El hombre es una elección constante de él mismo. El hombre está arrojado en un mundo que ya tiene ciertas características, pero que no le van a limitar a poderse inventar a él mismo. Para Sartre no hay naturaleza humana, ni hay Dios que limite al ser humano. Si no hay Dios, no hay naturaleza que él pueda seguir. Después del pensamiento sobre que no hay una naturaleza humana, hay una elección de él mismo, hay un arrojarse a construirse a él mismo desde una subjetividad profunda. Y la subjetividad va a ser otro de los temas importantes dentro de la filosofía sartreana, ya que es esta la que va a permitir demostrar que el hombre está condenado a su libertad, que el hombre está totalmente
atrapado en esa libertad, pero lo hace de una connotación negativa, de una connotación condenativa. O sea, está condenado a la libertad. Y va a explicar que está condenado a la libertad porque él no se ha hecho, él no se creó a sí mismo. Él fue arrojado a un mundo ya creado. Y como está arrojado a este mundo, está condenado luego a formarse a sí mismo, a responsabilizarse de todo lo que él haga en este espacio al cual ha sido arrojado. El hombre es un proyecto constante, es porque el ser humano está constantemente pensando en qué hacer, en cómo se hace, y no es simplemente un ser que quiere ser, porque el quiere ser es algo pasivo. Yo puedo querer cualquier cosa, yo puedo querer ser presidente, yo puedo querer ser el decano de la Facultad de Humanidades, pero hay ciertas situaciones en las que no le va a permitir si él no está tirado a la voluntad de ser, y va a ser la voluntad la que va a permitirle crear ese proyecto. El proyecto es en el presente, lo que él está formándose a sí mismo. Como él está arrojado a un mundo en donde tiene que elegir, y esta elección es totalmente subjetiva, Sartre plantea dos tipos de subjetividad. La primera es la elección del sujeto individual por sí mismo, cómo él puede elegir, cómo él está constantemente eligiendo. Y la segunda es la imposibilidad del hombre de sobreponerse a la subjetividad humana. Y esta va a ser la parte fundamental del existencialismo sartriano, porque el ser humano no puede sobresaltar a su subjetividad. Su subjetividad le tiene totalmente tomado, ya que es parte de esa libertad a la cual está condenado. El hombre se elige, entendemos que cada uno se elige, pero también está eligiendo al ser humano mismo. Y esta es una diferencia que tiene Sartre con respecto a Descartes y a Kant, porque mientras Descartes y Kant solo van a tomar al ser subjetivo, al ser individual, Sartre dice no, el ser humano no solo se construye a sí mismo, está construyendo un proyecto humano completo y está totalmente condenado a hacerlo. En el momento en que elige, en el momento en que está presente, en el instante que él toma una decisión, está tomando una decisión humana, y está tomando en esa decisión humana una figura humana que para él es la mejor, porque el ser humano no puede elegir, según Sartre, nada malo, siempre va a elegir lo mejor para él, y se ve construyendo en esta decisión constante. El hombre se elige eligiendo a todos los hombres, y es esto mismo que venía mencionando. El ser humano está totalmente pensando constantemente en cómo debe ser el ser humano, y está decidiendo por todo el ser humano a la hora de decidir seguir ciertos lineamientos. Si me caso, si tengo hijos, si quiero o no seguir la universidad, está tomando decisiones que no solo le afectan a él, sino que también están afectando a toda la humanidad, porque le está poniendo a toda la humanidad en la decisión de seguir siendo lo que ya hay, o por el contrario puede construir nuevas fórmulas o nuevos momentos en los cuales él está tomando las decisiones, tomando total responsabilidad de sí mismo. La angustia que aparece en el momento en que el ser humano está decidiendo es tal, y como dijo mi compañera, no es una angustia pasiva, no es algo que me lleve a la quietud, sino al contrario, me lleva a la desesperación de querer hacer algo, al querer moverme para poder lograr cambiar algo. Esto lo demuestra muy bien Sartre durante toda su vida, ya que él es un ser humano muy comprometido con su trabajo. Él no solo escribe filosofía, también escribe literatura, escribe teatro, escribe cine,
y en todos sus, incluso es un activista político, y ahí está demostrando él cómo la responsabilidad que él dice, la angustia que él tiene, le lleva a la acción, a tomar decisiones, no a quedarse sentado, no a quedarse viendo qué es lo que está pasando, al contrario, va a tomar la decisión de accionar. Incluso menciona que puede haber una mala fe en donde si yo no quiero hacer nada, simplemente lo que estoy haciendo es ocultando esa angustia que tengo, tratando de decir que no la presento, que no estoy ahí. Sin embargo, también estoy tomando una decisión, y la estoy tomando no solo por mí, sino por todo un momento histórico. Y eso va a ser muy importante para él a la hora de desarrollar todo su proyecto filosófico. Y habla de una moral laica, porque para él no hay Dios que pueda poner valores totales dentro del ser humano, y como no hay valores totales, el ser humano decide a qué le quiere dar valor. Así es que toma el texto de Dostoyevsky y dice, a la hora que dice, si Dios no existe, está permitido todo. Y entonces cae en muchas críticas por esto, porque el decir que está permitido todo, pues pone en total duda todo lo que hasta este momento se ha considerado bueno o se ha considerado mal. Y él dice, el ser humano tiene la potestad de tomar estas decisiones, y aun cuando yo las tome en este momento y esté poniendo un valor a cierta moral, a cierta acción, la libertad de otros hombres o de otros humanos en el futuro pueden cambiar todo lo que hay hasta este momento. El hombre es absoluta libertad. Como lo dije en el principio, está condenado a la libertad. Y en este punto está tomando su tesis sobre el ser y la nada. Porque el ser humano se ve en dos momentos, el pasado y el futuro. Pero está siendo en este momento. Cada segundo que está pasando, él se está formando a sí mismo. Entonces, como viene del pasado, él dice, el pasado no me puede delimitar, porque el pasado ya fue, y yo puedo y tengo la libertad total de decidir cambiar lo que yo fui. Así en Manos Sucias hay un suceso en donde a un hombre lo mandan a asesinar a otro, y él tiene la orden, él sabe que si no la cumple, a quien van a matar es a él. Pero la decisión, dice, cuando él va caminando, desaparece. La orden desaparece. Él ya no tiene una orden. Es ahora su total responsabilidad si hace o no hace la acción. Y como vemos, está en un momento crítico de la existencia, porque entonces el pasado ya lo abandonó y el futuro le es incierto. Y entonces, ¿qué es él en el presente? Y ahí es donde él va a decir, el ser es una nada, porque es un punto en donde él puede elegir sin verse comprometido por ambos tiempos. Claro que va a tener repercusiones, sus decisiones, y van a tener repercusiones a él, pero al final es su decisión absoluta y subjetiva la que le va a permitir avanzar o no. El hecho de que él esté arrojado a la existencia también le hace que esté arrojado frente al otro, porque él no es otra cosa que lo que el otro hace, que lo que el otro acepta de él. Hay otro pasaje interesante en La Puerta Cerrada, que es una obra de teatro excelente de Sartre, de tres personajes que se descubren a muerte y van al infierno porque saben que están condenados por sus acciones, y se vuelve una cadena amorosa. Inés está enamorada de la otra chica, y la otra chica está enamorada del joven, perdón, no me acuerdo ahorita de los nombres de los personajes, pero Inés al final le reprocha a él y le dice,
usted es un cobarde. Y él le dice, ¿y usted por qué dice que es un cobarde? ¿Por qué dice que yo soy un cobarde? Porque yo quiero que sea un cobarde. Y entonces la libertad humana, y esa es otra frase importante de Sartre, la libertad humana es también la libertad del otro, porque me descubro frente al otro que también tiene una libertad, y esa libertad va a cuestionar mi libertad y va a haber un conflicto entre los dos, y es ahí donde empieza entonces el conflicto de quién es más libre que el otro, o si mi libertad está sobre la del otro. Y en realidad lo que hay es una libertad absoluta del sujeto, y el sujeto también en su libertad está tomando la decisión por otros hombres, pero el otro hombre no es que yo obligue al otro a hacer lo que yo quiero, sino es que en mi tiempo, en mi momento histórico, estoy plasmando lo que para mí o lo que para todos aquellos que tomen la decisión es el ser humano. Sartre va a decir de que no hay tal cosa como lo hice por pasión, me dejé llevar. Dice, eso no es válido, eso es una mala fe, un acto de mala fe. Las pasiones no pueden tomar decisiones por mí. Al final yo soy responsable de todas las decisiones que tomo. Ni siquiera los signos, porque sabemos que muchas veces nos llevamos por signos, ¿no? Por cosas, sucesos que están pasando, y como están pasando yo pienso que eso me está advirtiendo algo. Se me cruzó un gato negro, por ejemplo, voy a tener mala suerte. Pero estos signos, dicen, en realidad no son más que el valor que yo le dé. Y entonces yo estoy decidiendo lo que significa para mí el signo de un gato negro cruzándose enfrente de mí. La libertad es entonces absoluta, porque yo decido incluso si acepto o no acepto un signo para tomar una decisión. El hombre está en una posibilidad de ser, y no va a haber Dios, y no va a haber nadie que le pueda otorgar posibilidades externas. Él se tiene que inventar, él tiene que hacer su camino. Es decir, si yo quiero llegar a ser presidente, si yo quiero llegar a ser un gran empresario, no tengo más que hacerme el camino para hacerlo. No puedo tener esperanza ni fe en que va a haber un milagro o va a aparecer algo que me permita llegar a hacerlo. Si no tomo yo las decisiones y el compromiso de poder alcanzar esta situación. Entonces, para Sartre la libertad va a ser el eje principal de todo lo que el ser humano es, porque él es lo que haga de lo que han hecho de él. A manera un poco de conclusión, vamos a hablar que primero Sartre explica que el hombre está constantemente fuera de sí mismo, porque se está proyectando él en el mundo. Por ejemplo, si hablamos que la existencia preside a la esencia, él dice que porque un objeto, como decía mi compañera, cuando da el ejemplo del artesano, el artesano crea el objeto y cómo va a funcionar el objeto, y tiene su idea del objeto cuando lo recrea, y luego solo lo hace. Pero nosotros, dice, tenemos la capacidad de que venimos aquí, pero venimos y no sabemos a dónde vamos. Entonces tenemos capacidad de decidir qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a ir creándonos a nosotros mismos. Lo que hacemos es que durante el transcurso vamos construyéndonos a nosotros mismos. Somos totalmente libres, pero cuando habla de la libertad, habla de que es una libertad que nos condena a ser, que nos condena a ser responsables de nosotros mismos, pero entendiendo que los actos que vamos a hacer tenemos que aceptar que somos responsables también de los otros. No responsables directamente, sino que responsables de que ellos también poseen una libertad como yo la poseo. Entonces, si yo estoy constantemente proyectándome en el mundo, pero no solo en el mundo, sino que en el mundo donde están los otros también, que los otros también están proyectándose a sí mismos en el mundo. Entonces, pero no está encerrado en él, sino que está siendo parte de una unión de individuos, y cada individuo es libre, cada individuo puede decidir qué hacer con él.
cuando niega a Dios, muchos lo criticaron porque decía que cómo se va a suprimir a Dios si los individuos no van a tener la idea de qué es el bien y cómo es lo correcto. Y explica que si no está Dios, no hay ningún bien al que el individuo pueda aspirar, por ejemplo el cielo. Entonces habla de eso y que no, o sea, si se suprime a Dios no va a haber bien y no va a haber valores, no va a haber orden en cuanto a la manera de actuar con nosotros. Entonces explica, como decía el compañero, que uno tiene como cierta, como una cierta ética mínima, que yo voy a actuar de manera que voy a respetar la libertad de los otros, porque yo soy libre, pero los demás también son libres. Entonces, como una ética mínima que permita la convivencia de todos, respetando su libertad de decisión y también su manera de construirse a sí mismos en cada área. Yo tengo una pregunta. El tema de la libertad es absoluta, lo mencionabas ahí. Me llamó mucho la atención cómo puede, parece ser que resuelve, ¿verdad? Que resuelve ahí, el filósofo busca lo absoluto, absolutizarlo todo, en el sentido filosófico. ¿Cómo podría, digamos, tal vez, o sea, yo no lo entiendo todavía, ¿cómo Sartre más o menos logra darle una conclusión racional o a ese la libertad es absoluta? ¿Cómo lo podría haber resuelto? No sé, es una pregunta ahí. Claro, la libertad para Sartre es absoluta en el sentido de las posibilidades. O sea, el ser humano también está rodeado de ciertas posibilidades. Por eso es que él dice, no hay un Dios, no hay nada que le vaya a permitir a él, por ejemplo, volar. Eso es totalmente imposible. O sea, está dentro de sus posibilidades. Él va a elegir dentro de sus posibilidades que van a ser, dentro de sus posibilidades, él va a elegir el camino a tomar. Pone el ejemplo de que hay un amigo o un compañero de él que le llega a preguntar, o un estudiante, recuerdo, que le llega a preguntar qué hacer, porque él tiene el problema que en la guerra mataron a su hermano y le están pidiendo que lo vaya a vengar, o para él lo importante es irlo a vengar, y por el otro lado tiene a su mamá y no la quiere abandonar, y entonces él llega con él y le dice que él me aconseja, ¿va? Y entonces él le dice, yo no te puedo aconsejar nada, y desde el momento en que tú vienes a mí o eliges a quién preguntarle, tú ya estás tomando una decisión, porque uno ya sabe más o menos cuál va a ser la propuesta que le va a hacer la persona. O sea, si toma, incluso lo dice ahí, si tú tomas la decisión de irle a preguntar a un sacerdote acerca de qué hacer, hay sacerdotes totalmente conservadores y te van a decir quédate con tu madre, y hay otros que van a ser más bien de la resistencia, y entonces él le va a decir tienes que ir a la guerra y defender a tu patria y a tu hermano, ¿verdad? Vengar la idea de tu hermano. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Llevarse por los sentimientos, dice, porque el sentimiento te va a permitir tomar la decisión más satisfactoria para ti. Entonces, al final, la libertad de la que él está hablando es la libertad de sus posibilidades. Incluso él puede venir y abandonar a su mamá y no irse a la guerra, ¿verdad? Y al final esa es una posibilidad que él tiene. Entonces, al final sí, eso, la libertad de la que él está hablando es dentro de las posibilidades a elección, ¿verdad? No es que se vaya a saltar a una libertad de venir y bueno, vete volando, ¿no? Y entonces es absoluto, ¿por qué? Porque es el ser humano que piensa. Porque es el ser humano el que está totalmente inventándose, dice él. O sea, no hay manera de que te digan el valor correcto es el amor a la madre, o el valor correcto sea esto. Entonces está frente a una decisión completamente suya. Y es una libertad completamente suya. Entonces, por eso es absoluta para él, porque en ese momento él va a tomar la decisión de qué hacer. Y como es totalmente su decisión, sin necesidad de, bueno, puede tomar muchas opciones, ¿verdad? Tomar consejos y todo. Pero incluso esos consejos son decisión suya, aceptarlos o no.
si él ve un signo, por ejemplo, algo en la naturaleza le dice a él, no, quédate con tu madre, ¿verdad? Una vocecita le está diciendo, quédate con tu madre. Es decisión de él darle o no darle valor a esa voz que le está hablando. Entonces, al final, esa es una decisión libre que él está haciendo, y esa libertad nadie la puede cooptar o decirle, haz esto, ¿verdad? Sino al final es él el que está decidiendo, incluso si está frente a la muerte. Por ejemplo, cuando a alguien lo asaltan, ¿verdad? Y tiene la pistola en la cabeza, dicen, dame las cosas, él tiene que decidir, ¿las doy o no? Si no las doy, yo sé que me va a matar, pero es mi decisión hacerlo, y estoy frente a una decisión absoluta para mí. Una corrección en todo esto. El concepto de reflexiva e irreflexiva cae en el contexto de las ideas que Sartre tiene sobre la conciencia. Resulta que Descartes hizo énfasis en la llamada conciencia reflexiva. De ahí que Descartes coloque al yo por encima de todas las cosas. Sartre viene y dice, antes de la conciencia reflexiva existe la conciencia irreflexiva. Y los ejemplos abundan. Por ejemplo, dice él, amo a María. Pero cuando decimos yo amo a María, ya no estamos en la conciencia prereflexiva, sino en la conciencia reflexiva. Entonces, es esa capacidad de reflexión sobre lo que yo estoy haciendo lo que hace surgir al yo. Pero el yo no es algo que está ahí, no es una cosa al estilo cartesiano, sino es algo que está surgiendo y desapareciendo